Buen día, profesor. Nosotros vamos a presentar el tema de los ejercicios de la asignatura Redes de Computadoras. Mi equipo está conformado por Alberto López Diego, Álvarez Cruz Rosa María, Andrés Colín Hermenegildo, Flores Anselmo Mónica, Isidoro Secundino Johan Mario y su servidor Montoya Medina Juan Ali. Bien, los temas que se van a ver en estos ejercicios son del 4.1, direccionamiento de direcciones de versión 4. El primero va a ser los temas son el esquema de direccionamiento IP con clase, direccionamiento IP sin clase, subredes, caso de estudio, el subneteo de tamaño variable, agregación de rutas, subredes, que es otro caso de estudio, direcciones IP privadas y por último SNAT, que es un traductor. Siguiente. En las diapositivas viene teoría que ya se expuso en los módulos, ya los expusimos cada integrante. En este ejercicio se muestra que, bueno, la información es que cada dirección IP es un número de 32 bits, como ya se mencionó en el módulo 1. Estos 32 bits se dividen en 4 octetos, perdón, y está dividido jerárquicamente en un prefijo y un sufijo. El prefijo va a ser aquel que está conectado al ordenador y nos dice que no puede haber más de 2 redes. Y por otro lado está el sufijo, el cual va a identificar al host dentro de esa red. En ese ejemplo se tiene que la dirección es 138.100.152.0. El prefijo va a ser la parte de 138.100, que son los primeros dos octetos de izquierda a derecha, y el sufijo va a ser 152.0. De igual forma se presenta su valor en binario. Siguiente. También nos dice que las direcciones IP se clasifican en diferentes clases. Esto se estableció desde 1981, donde las direcciones IP se clasificaron en 3 formatos fijos, que son 3 principales, la clase A, la clase B y la clase C, y las otras 2 clases que no son tan utilizadas, que es la D y la E. La clase A va a ser, el ejemplo es 10.1.1.3 y en su formato binario va a empezar con 0. La clase B, perdón, es 172.4.3.59 con un inicio en su formato binario que es 10. La clase C es 192.168.192.1. En número binario va a empezar con 110. Siguiente. La clase D, perdón, está reservada para las direcciones multicast o multidestino. Y en el ejemplo se tiene 224.160.192.1. Con su inicio en formato binario va a ser 1110. Y por último se tiene la clase E, la cual va a ser utilizada para propósitos experimentales únicamente. Y en el ejemplo se tiene 240.131.128.1. Con su inicio en binario va a iniciar con 1111. Siguiente. Bueno, ahora vamos a mostrar algunos ejemplos. El primero va a ser el rango de dirección de la clase A. Aquí vamos a comenzar de la dirección IP 0000 hasta la 127.255.255.255, que en este caso se va a hacer uso de 128 redes y de la host 16.777.214. Aquí se van a descontar las direcciones de red y la de browser. Básicamente, esta clase de direcciones nos permite tener muchos sistemas conectados en una única subred, ya que es apropiada para una gran compañía. Lo que tenemos aquí es que el primer bit es el más significativo, ya que va o comienza desde el cero. Algunas restricciones que tiene es que 0.0.0.0 se dedica para la dirección de encaminamiento por defecto,
y el rango de 127.0.0 a 127.255.255.255 básicamente está reservado para las direcciones de loopback o de circuito cerrado a uno mismo. Y el rango de 10.0.0.0 a 10.255.255.255 es para uso privado. Siguiente. El direccionamiento IP con clase B. Esta va a ir, como lo mencionó mi compañera, los primeros dos bits serían 1 y 0. Entonces comenzaría desde 128.000 hasta 191.255.255.255. En las redes serían 16.384 y los hosts 65.534. Esta clase se utiliza para las redes de tamaño mediano. Algún ejemplo que nos daría sería, por ejemplo, un campus de la universidad. Estos dos bits de mayor peso son siempre el 10, como lo acabo de mencionar. Algunas restricciones que tiene es que las siguientes direcciones son para uso privado, las cuales son la 169.254.00 diagonal 16 y la 172.16.00 diagonal 12. Siguiente. Direccionamiento IP con la clase C. Esta comienza desde la 192.000 hasta la 223.255.255.255. Las redes va de 2.097.152 y los hosts 254. Las direcciones de la clase C se utilizan para compañías pequeñas a medianas. Los bits con mayor peso siempre son 110, que son los tres primeros. Algunas restricciones que tiene esta clase es que la dirección IP 192.000 diagonal 24 está reservada para el registro de direcciones IPv4 de IANA. La dirección IP 192.18.00 diagonal 15 se utiliza para prueba de comunicaciones entre dos subredes independientes. Y el rango de la dirección IP 192.168.00 diagonal 16 es para uso privado. Siguiente. Bueno, pues el direccionamiento de IP con clases es una forma de asignar direcciones IP en el Internet basada en el tamaño de una red. Estas son divididas en 5 partes en general, en 5 clases, la cual es la primera, la A, que comienza con un rango de dirección de 1.0.0.0 a 126.0.0.0. Estas son principalmente asignadas a redes grandes como las redes de nivel nacional o nivel mundial. Las siguientes son las clases B. En este caso, como podemos ver en el ejemplo, tiene una dirección de 128.0.0.0 y puede llegar a ser hasta de 191, 255, 255, 255. Estas redes son principalmente son asignadas a redes de tamaño medio como redes corporativas o de nivel institucional. Las siguientes son redes de clase C, las cuales comienzan con un 192.0.0.0 hasta los 225.255.255.255. Estas son redes asignadas principalmente a redes pequeñas, como las redes domésticas o de oficinas pequeñas. Para finalizar, tenemos las de clase D, la cual puede comenzar con 240.0.0.0 hasta la 247.255.255.255. Estas son redes principalmente reservadas para el multicast, que son utilizadas para enviar múltiples datos a múltiples destinatarios. Y también faltó la red de la clase E, la cual comienza con una de 240.0.0.0 hasta la de 247.255.255. Esta es principalmente reservada para un uso experimental y no utiliza una red de Internet público. Siguiente. En general, direccionamientos sin clase C y D, R son los bloques de direccionamiento IP que se pueden dividir y asignar de manera más flexible en direccionamiento con clases. En lugar de seguir las restricciones dirigidas de una clase de direcciones, se utilizan prefijos de longitud variable para especificar las máscaras de subred.
En este caso podemos, por ejemplo, suponer que tenemos una subred que tiene un asignado bloque de dirección de una dirección IP de 203.0.113.0 diagonal 24. Eso significa que un total de 256 direcciones IP están disponibles, desde la 203.0.113.0 hasta los 203.113.255, donde el único número que variaría sería el último, el 0, cambiando por el 255. La organización decidiría dividir su bloque de direccionamiento en dos subredes. La subred número 1 sería desde la terminación punto 0, donde los rangos divisores serían desde el punto 1 hasta el punto 126, con una máscara subred de 255 con una terminación de 128, y la siguiente subred con una dirección de red de 203 con una terminación de 128, diagonal 26, hasta la de el rango que abarcaría sería de 203.0.113.129 hasta la de 190, continuando o utilizando una red de una máscara de subred de 255 con una terminación de 192. Siguiente. La notación CIDR es utilizada principalmente para representar los bloques de dirección de IP en formato abreviado. Esto consiste principalmente en una dirección IP seguida de una barra diagonal y un número que indica la cantidad de bits. La máscara de red puede ser, por ejemplo, con una dirección de IP de 192.168.0, la máscara de red con el predeterminado 155.255.255 y una terminación de 0, y con una notación con el final diagonal 24. La dirección se representa principalmente con su máscara de 24 bits. Esto significa que los 24 bits de la dirección IP están reservados para identificar la red, mientras que los últimos bits se pueden utilizar para identificar los hosts dentro de la red. Siguiente. Bien, el siguiente tema son sobre subredes, en nuestro caso de estudio 1. En este ejemplo hablamos sobre el subneteo de clase B en 4 subredes de 16.382 direcciones. Nuestra red original será 147.156.0.0 con una máscara de subred por defecto de 255.255.0.0 con 2 bits de subneteo sobre los pesos de 15 y 14. La nueva máscara de subred será de 18, que corresponde a la dirección 255.255.192.0. Al final nuestra subred quedará 147.156. La subred que corresponde, .0, y en este caso la subred van a ser 0, 64, 128 y 192. Bien, los bits de subred, que serán de 2 bits de los pesos 15 y 14, comenzarán con 00, por lo tanto es lo que corresponde a 0. Esta se va a dividir en 4 subredes, en el cual va a tener un apartado de nuevo prefijo y el subfijo, que es el dato estático que corresponderá.
La primera ID de la subred será 00, la segunda será 01, la tercera 10 y la última será 11, que le corresponderá a nuestros 4 subredes, que es 0, 64, 128 y 192. Aquí vemos una vista más gráfica de lo que estamos hablando. Esta será nuestra red original y el subneteo se convertirá a nuestra red original con subredes del 0, 128, 64 y 192. El subneteo de tamaño de variable, el caso de estudio 1. En esta se va a dividir la red original. En la primera división va a ser que la red de clase B se fragmente en 4 subredes, en la cual será el 0, 64, 128 y 192, como habíamos mencionado, 00, 01, 10 y 11. La última subred, que es la de 142.156.192.0, se va a fragmentar en 2 subredes con la máscara de subred 19. Por lo tanto, se va a editar o modificar el peso del bit 13. Por lo tanto, ahora corresponderá 101.110. Y la siguiente fragmentación será 224 con direcciones en binario de 1, 1, 1. Y aquí podemos observar cómo de manera gráfica cómo se realizó el subneteo. Como podemos observar, siguen perteneciendo estas a las máscara 18, pero estas dos pertenecen ya a la máscara 19. Las subredes. Tenemos otro ejemplo en donde la agrupación de 4 redes de clase C en una subred de 1024 direcciones. La máscara por defecto de la red de clase C será 255.255.255.0 con 2 bits de subred de los pesos 9 y 10. La nueva máscara de subred será 22, perdón. Que corresponde a la dirección 255.255.252.0. Los prefijos por defecto serán los primeros iniciales. La primera subred le corresponde al 220.70.168.0. El segundo es 220.78.169.0. El tercero es 220.78.170.0. El cuarto, perdón, 220.78.171.0. A esto va a generar una nueva subred, de la cual nuestro subneteo del IP será 00 y corresponderá a una nueva dirección 220.78.168.0. Y aquí podemos observar de manera gráfica cómo se realizó el subneteo de las subredes. Siguiente.
Ahora nos encontramos con las redes privadas. Primero, las redes privadas son una gama de direcciones IP que se utilizan dentro de una red local para identificar y comunicarse con dispositivos conectados a esta red. Si bien dentro de las redes privadas existen 4 rangos de dirección IP que se han declarado como privadas. En este caso, esto significa que las direcciones incluidas en estos rangos no enrutables o alcanzables desde Internet. A diferencia de las direcciones públicas, las direcciones privadas no están controladas por ICANN. Las direcciones privadas pueden aplicarse a dispositivos que no requieren conexión a Internet, como son impresoras, switches, servidores, etcétera, redes de usuario o servidores que no queremos que accedan a Internet o redes que pueden acceder a Internet a través de otros mecanismos como lo que son NAT, PAT, proxy, etcétera. Y como observamos, tenemos lo que vienen siendo 4 rangos de direcciones IP. Tenemos el primer rango que va desde 10.0.0.0 hasta 10.255.255.2.255 con una máscara por defecto de 255.0.0.0 y esto nos hace con un número de redes alcanzadas a 1. En este caso, la dirección IP privada comienza con 10 y nos proporciona casi 16 millones de direcciones IPs privadas. Después nos encontramos con la siguiente dirección IP, que es la de 169, que va .154.0.0 hasta 169.254.255.255 con una máscara de subred por defecto que es de 255.255.0.0 y esta solo admite una red, de lo cual esta nos mantiene con una red privada que está asociada con el protocolo APIPA, que es una característica propia del sistema Windows. Ahora tiene un número de dirección IP de 172.16.0.0 hasta 172.31.0.0 con una máscara por defecto de red 255.255.0.0 y esta nos puede admitir 16 redes a la vez. Y por último tenemos el último rango que va desde la dirección IP de 192.168.0.0 hasta 192.168.255.0 con una máscara por defecto de 255.255.255.0 y esto nos admite 256 redes. Si observamos las máscaras por defecto, estas incluso en los adaptadores de red que vienen integrado en el sistema operativo de Windows, al integrar esas direcciones IP o estos rangos, las máscaras de su red se ponen por defecto y no nos admiten ingresar una más. Siguiente. Ahora nos encontramos con NAS. Este es un mecanismo utilizado para para encaminadores IP para intercambiar paquetes entre dos redes que asignan mutuamente direcciones incompatibles. Si bien consiste en invertir en tiempo real las direcciones utilizadas en los paquetes transportados y su uso más común es permitir utilizar direcciones privadas RFC de 1918 para acceder a Internet. Aquí, ¿qué pasa? Que nos encontramos con unos dispositivos de direcciones IP que se encuentran abajo en la red privada. Si necesitan acceder al Internet, el enrutador o dispositivo de red que actúa como punto de conexión a Internet se llama NAT. Este es utilizado para traducir las direcciones IP a direcciones IP públicas y de esta manera podemos ingresar o enviar datos de dispositivos internos hacia Internet con el enrutador de dirección IP privada a dispositivos con su propia dirección pública dentro de Internet y de esta manera viajar más seguro con una dirección IP pública y a la vez teniendo la protección de la IP privada. Siguiente. Si bien NAT en su funcionamiento nos menciona que consiste en sustituir en tiempo real la dirección IP de origen con los paquetes que van desde la estación privada a Internet y sustituir la dirección de destino IP con los paquetes que pasan de Internet a dicha estación. Si bien tenemos el paso 1 que es desde Internet privada se emite un paquete de petición con destino al servidor situado en Internet. Este nos menciona la solicitud de acceso. Cuando un dispositivo interno de la dirección IP privada desea acceder al recurso de Internet, este nos envía una solicitud de dispositivo NAT con el direccionamiento privado a través de este sistema. Después nos encontramos en el direccionamiento público. Este nos traduce la dirección de origen. En este caso, este dispositivo NAT toma la solicitud del dispositivo interno y la reemplaza por la dirección IP privada al origen con su propia dirección pública.
Después tenemos una respuesta sobre el servidor que nos manda nos recibe la solicitud y de esta misma recibe la respuesta hacia el dispositivo NAT utilizando una dirección IP pública. En este caso ya nos encontramos dentro de Internet y los dispositivos NAT los dirige hacia la red privada. Una vez entregado esto, realiza la traducción nuevamente a través de este dispositivo NAT con dirección al destino y pasándonos la información de la traducción de origen, nos guarda la información de la IP privada para recabarla y volver a regresar a la IP. Después, por último, tenemos la entrega de la respuesta del dispositivo interno. En este caso, la respuesta del servidor, que es la entrada del dispositivo interno utilizando la IP privada original y completando así el proceso de comunicación. Y finalmente tenemos la finalización de estos ejemplos. Recabó la información propia. Y finalmente tenemos la finalización de esta actividad. Bueno, sería todo. Gracias.